Bueno, bienvenido a todos. Muchas gracias de participar en esta iniciativa de Latinos in Success, que llamamos Latinos in Success en español. Y en esta oportunidad estoy muy contenta de mi invitada del día de hoy, Nereida. Gracias por tu tiempo. Hola a todos, un placer estar aquí contigo, María. Gracias por la invitación. Revenue y cómo también tiene ese lado B de el burnout, ¿no? De nuestros equipos. Así que todos esos tópicos vamos a tratar hoy con Nereida, que me encanta. Todo lo que creo que vivimos, el Customer Success al día a día, son cosas que lo vemos con nuestros equipos, ¿no? Pero antes de arrancar, Nereida, una pequeña, no te conoces un poco más de tu experiencia profesional, de tu vasta experiencia, ¿no? Hiciste un montón de cosas. ¿Y cómo es esa impronta de líder latina? ¿Cómo lo ves en tu día a día? ¿No? Un poco antes de arrancar de nuestro tópico. Sí, muchísimas gracias, María, por eso. Bueno, de introducción, Nereida Esparza. Actualmente estoy basada en Bogotá, pero he pasado mi carrera en diferentes partes del mundo, en Miami, en Londres, en Nueva York. Soy una líder de Customer Success. Tengo más de 15 años de experiencia en la industria, entonces he visto, como tú dices, la evolución de Customer Success, crecimiento como General Assembly, me he enfocado mucho en América del Sur, América Latina, en mi pasión. Me considero un líder que me encanta crecer a líderes, a equipos, traer estructura al caos. Creo que esa es mi especialización. Y no, feliz de estar aquí un poquito charlando con ustedes. Gracias, Nereida. Bueno, increíble experiencia, todo lo que nos comentás de tu experiencia de como líder de Customer Success y latina, ¿no? En Customer Success, que, bueno, un poco la misión que tenemos dentro de esta iniciativa de Latinos in Success en español es llevar, ¿no? Más contenido en español a todos los equipos que están basados en Latinoamérica o en hispanoparlantes y que quieren saber más de Customer Success. Así que nuevamente, eh, feliz de tenerte. Tenemos muchos puntos en común también con el tema de liderazgo. Así que, bueno, y si te parece, nos metemos de fondo un poco en nuestro tema. Tema de de cambio de paradigma, ¿no? De Customer Success, pasando de un poco ese rol de retención, de adopción, de cómo nació Customer Success en un primer lugar y ahora cómo varió el mercado, las dinámicas de los equipos, los clientes, obviamente, y el contexto, a llevarnos a ser uno de los pilares claves de esa generación de revenue y de ingresos, ¿no? Vos como líder, Nereida, y pasando por tantos grandes de tecnología, para vos, ¿cuáles son esos factores que impulsan a la evolución de estos equipos de Customer Success a ser pilares claves de generación de ingresos? Sí, claro, es un punto súper importante. Creo que ha pasado varias cosas, ¿verdad? Cuando hace 10 años, cuando empezamos como empresas a ver todo lo que era postventa, creo que era que los líderes y el crecimiento de las cuentas. Mm, Pero creo que en los últimos 10 a 15 años, metodología de mm, Customer Success y se puede medir mucho mejor ahora, ¿verdad? Que no solo somos un equipo operativo, un equipo de cost, un cost center alto, pero que también tenemos una metodología, ¿verdad? Que podemos crear en un Customer Journey para asegurarnos que va a haber más retención y satisfacción del cliente. Creo que esa es una. Dos, creo que nos hemos enterado mucho, ¿verdad? Como líderes de negocio, que cuesta mucho, ¿verdad? Adquirir a un cliente nuevo, ¿verdad? Entonces, claro. cuando tú tienes un churn muy alto y tu cost of acquisition para atraer a un cliente nuevo, ¿verdad? La empresa es altísimo, te empieza a costar, ¿verdad? Claro. Que haya un churn, ¿verdad? Alto, que no haya una red como levers que nos llegaron a pensar cómo podemos usar Customer Success como un motor de crecimiento. Entonces, para mí,
Lo que es clave para los equipos en pensar es, tenemos procesos establecidos, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de journey, hablamos como de, empezamos con el onboarding y luego la adopción, el engagement y terminamos con, ojalá, ¿verdad? Lo que es una renovación o un crecimiento y al final, hasta se convierten en advocates para nuestros negocios, ¿verdad? Nos podemos usar para casos, ¿verdad? De éxito. Pero los clientes hoy en día no buscan solo el software, el producto, sino también buscan el resultado a su negocio, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos como en customer success, que no somos un equipo de poner, ¿verdad? Tirar fuegos en cada lado, de llamar a ventas, a soporte, a producto, que no somos el layer operativo, ¿verdad? Para eso tenemos nuestros colegas que también nos ayudan en diferentes áreas del negocio, pero somos el equipo que ayuda en el sitio de postventa, en la etapa de postventa, a que el cliente llegue a sus resultados de negocio. Y así es como podemos lograr, ¿verdad? Que seamos un engine, un motor de retención y de crecimiento, ¿verdad? Y al rato, si quieres, podemos hablar un poquito más al rato de upsells y cross-sells y cómo se hace todo lo demás, pero la fundación, ¿verdad? El pilar ahí tiene que estar muy centrado desde el principio, que no somos el equipo de operaciones, somos el equipo que traemos valor a nuestros clientes y así podemos lograr nuestro negocio. No, súper interesante todo lo que estás diciendo, Nerea. Palabras claves creo que están en el día a día, ¿no? De todos los equipos de Customer Success, los que queremos generar valor desde Customer Success, lo que también están en ese proceso, ¿no? Dijiste metodología, proceso, entender los objetivos del cliente. Creo que hablamos mucho, pero a veces estar ahí en el momento, esa es la dificultad, ¿no? De posicionar a Customer Success como ese pilar. Y ese posicionamiento no viene solo del área de Customer Success, ¿no? También tiene que venir del liderazgo de esas empresas que eligen tener Customer Success como esos motores de crecimiento y de generación de ingresos. Quiero ocurrir un montón de preguntas que me encantaría hacerte en base a tu experiencia. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo tenés capaz esa conversación interna, ¿no? Sí, Con el liderazgo que impulsa ese área, con las otras sí, áreas? Y si podés dar algunos ejemplos, capaz de algún proceso que empezaste a trabajar sí, y cómo fue el cambio en el equipo. sí, me encanta esa pregunta porque efectivamente es clave, ¿verdad? Para tener éxito como líder de Customer Success. Creo que para mí es primer paso, antes de nada, lo que yo, por ejemplo, hice en Betterfly cuando recién llegué fue establecer desde el principio con el líder de la empresa, los VPs, churn, el NRR, the Net Revenue Retention, el churn. Churn tienen que ser, y esto lo sabemos tú y yo muy bien, María, pero churn es una métrica clave, no es la única, ¿verdad? De todos los KPIs que existen, pero es una métrica muy clave que deberíamos tener todos un poquito, ¿verdad? Invertido en retención, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue un cambio total. La mentalidad de la empresa cambió de cuando llegué en términos de churn no es la métrica de sales. Churn es la métrica de la empresa, porque todos los puntos claves tenemos que todos tomar responsabilidad sobre eso. Ese fue paso número uno. El ejemplo que te puedo dar es cuando yo llegué, no solo a Butterfly, pero también en otras empresas donde he trabajado, cada equipo tenía su propia manera de medir churn. Entonces, para mí era súper importante que tuviéramos definiciones claves que sean estandarizadas en cualquier área del negocio Mm, para que todo el equipo, ya sea el producto, ya sea el equipo de ventas, ya sea el equipo de soporte, ya sea el equipo de finanzas, pudiéramos medir esas definiciones estandarizadas. De la misma manera, es el Chief Customer Officer de HubSpot.
Mm. Y él, cuando llegó a ese puesto de Chief Customer Officer, él había trabajado muchos años en HubSpot, entonces él ya tenía relaciones ya muy establecidas con el equipo de producto, pero él decidió que entre el equipo de CS y el equipo de producto iban a tener una meta compartida de retención. Bueno, Entonces, el equipo de producto también es el equipo de producto a retención. Entonces, para mí eso es supremamente clave. Y ya mm, para terminar, algo que me ha funcionado muy bien en casi todas mis empresas donde he trabajado es tener performance reviews mm, juntos, ¿verdad? Es cuando viene Customer Success como la fuente, el voice of the customer, presenta sus resultados, las métricas de revenue, tanto como las métricas de satisfacción, ya sea NPS, CSAT, ¿verdad? De nuestra empresa. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarnos para que aumentemos las tasas de onboarding o cómo vamos a ayudarnos para que el proceso de preventa sea un poquitico más claro y más estructurado para que mm. la implementación vaya más rápido y haya menos problemas. Entonces, esas tres cosas, María, lo que ya es definir que churn no es así es, que es algo compartido, definir definiciones claras y en conjunto, creo que me ha llevado a realizar que se pueden lograr grandes cosas entre todos los equipos. Creo que esas tres cosas que dijiste, Nereida, es oro, ¿no? Y es clave. Y para todos los que nos están escuchando, eso es súper importante. No importa el tamaño de empresa que vos tengas o donde vos participes como líder o como equipo de Customer Success, o mismo cuando querés generar dentro de tu empresa la necesidad de un área de Customer Success. Yo creo que es clave, no importa el tamaño de equipo, no importa el tamaño de empresa, esas tres cosas creo que hay que ponerlas en la Biblia del Customer Success. Sí, Y me hiciste sonreír con la primera porque recuerdo que una de las primeras presentaciones que yo hice como Head de Customer Success en la empresa donde estoy trabajando ahora, puse, creo que el primer título era El churn es responsabilidad de todos, ¿no? así es. Era como, me Así es. faltaba la remera o la botellita, pero es súper importante y después lo que Sí, vos dijiste, el tema de las métricas que nos hacemos todos los equipos de Customer Success. Y la parte de Performance Review me encantó, me encantó. sí, Me voy a llevar ese dato también para implementarlo. Y pasando de ese trabajo capaz de en silos, ¿no? A trabajar eso que vos repetiste varias veces, el tema de la colaboración, ¿sí? sí, No solo que venga un mensaje top-down, ¿no? De liderazgo, sino también que haya esa colaboración en esos equipos internos. Y si hay colaboración en esos equipos internos, si hay la métrica, si hay el performance review, el sí, cliente va a ver ese valor sí, automáticamente, ¿no? sí, Eh, exacto. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de ese buen funcionamiento que tuviste capaz con un cliente difícil, ¿no? Los clientes difíciles los tenemos por todos lados. Sí. ¿Cómo pasaste de tener capaz una experiencia no tan completa con un cliente a una experiencia más transversal de valor hacia ese cliente? Sí, claro. Te puedo contar un poquito de un cliente sin decir sus datos para mantenerlo anonimizado, pero nosotros en Colombia trabajamos mucho con, en ese entonces trabajaba mucho con cajas de compensación y la manera, no sé si estás familiarizada, María, con cómo trabajan esas cajas de compensación, pero la idea es que hay cajas de compensación que están afiliadas a empresas. Las empresas se fidelizan, ¿verdad?, a esta caja para poder ofrecerle beneficios a sus empleados. Entonces, Bien. había un contrato muy grande entre una caja de compensación y el producto de Butterfly, muchísimas empresas y poder darle estos beneficios a una gran multitud de empleados, ¿verdad?, de colaboradores en la empresa. Pero el cliente estaba muy, creo que no muy feliz con el alcance que se podían llegar, ¿verdad? Con el equipo de CS. Es un equipo que estaba trabajando muy fuerte, muy duro para llegar a una multitud de empresas, pero el trabajo era muy operativo y a veces lento porque no estaba
bien definido, ¿verdad? Cómo íbamos a trabajar y enfocarnos, ¿verdad? En diferentes áreas de negocio. Entonces, cuando yo llegué con el reto de intentar de retener a un cliente que obviamente no estaba muy feliz, ¿verdad? Con el servicio. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue ir a revisar, ¿verdad? De dónde venían, pues, el malentendimiento ¿verdad? Que se podía lograr, más lo que el cliente quería, ¿verdad? O sea, que era la visión de el resultado del negocio de esta caja. Y lo que me di cuenta muy rápidamente era, o sea, una situación muy estresante, tanto para el equipo, porque ya estaban como al punto de burnout, ¿verdad? De trabajar día y noche para llegar al alcance, pero también el cliente, pues, de su punto de vista, pensaba que no era tan rápido el alcance que ellos esperaban. Lo que ellos querían era, obviamente, dar un beneficio increíble para sus colaboradores, pero también fidelizar a esas empresas, ¿verdad? Que vinieran año tras año, ¿verdad? Con ellos. Y arriba de eso habían problemitas operativos de preguntas sobre la facturación, preguntas sobre cómo funcionaba la tecnología, entonces había como ciertas cosas que obviamente eran prioritarias. Entonces, el ejemplo aquí era sentarme con un cliente, entender cuál era su meta principal y estructurar la renovación de ese contrato de una manera donde tuviéramos menos alcance en totalidad, pero más efecto, ¿verdad? Más impacto para las empresas que le importaba más a este cliente en retener, ¿verdad? Entonces, en vez de ir a, por ejemplo, a 300 empresas en todo Colombia, íbamos a ir a 100, que eran las más importantes para el cliente que tuvieran una experiencia increíble, ¿verdad? Entonces, trabajé muy mano a mano con el equipo, también con el equipo de producto, para poder hacer algo que era un poquito más personalizado. O sea, el producto no cambió mucho en términos de la experiencia y tal, pero sí venía con un poco de que le importaba mucho a esta caja de producto y pudimos volver a tener esa conversación de retención. Eso era un cambio total, un cliente que estaba totalmente desatisfecho a una experiencia donde él sentía que habíamos escuchado, ¿verdad? Que era su problema principal y darle una solución que era más alineado, fidelizar a esas empresas claves que ellos necesitaban para mantener ese alto rendimiento en su contrato. Entonces, fue para mí una experiencia muy importante en cómo trabajar entre equipo, cómo no esto y también en cómo utilizar modelos de servicio a nuestra ventaja, ¿verdad? Porque no todo cliente necesita el mismo nivel de touch, ¿verdad? Todos los clientes necesitan una satisfacción alta, eso es clave, pero Sí, no todo cliente necesita el mismo nivel de touch, ¿verdad? Entonces, sí. para mí eso era también súper importante aclarar. No, súper interesante. Y claro, vos con tu experiencia, uno trata de resumirlo, ¿no? Pero eso fue un trabajo largo, ¿no? No solo como vos mencionabas, de vos como líder, de tu equipo, de equipos como producto y obviamente con el cliente, y qué es la importancia de alinear esa estrategia con el cliente, ¿no? Y de Exacto. ver al final del pasillo la luz que es esto, ¿no? Entender cómo darle valor al cliente, sea como priorizando algunas tareas, viendo cuál es lo importante para ellos y también internamente cómo hacer ese engagement plan dependiendo de los diferentes clientes, pero sin perder el foco, la metodología y los procesos que tanto tiempo nos cuestan armar, ¿no? No, súper interesante el ejemplo, Nereida, gracias. Y una cosa que vos dijiste que, que lo habíamos dicho al principio, el tema de cómo vos desde tu liderazgo, ¿no? Guías a tu equipo y en épocas de capaz de cost reduction, ¿no? Y de algunos contextos que no son muy buenos para algunas empresas o clientes, ¿cómo podemos mantener ese orden, especialmente para nuestros equipos?
y evitar, ¿no? El burnout, ¿no? Que es un tema también que es muy, eh, cuando hablamos con colegas de Customer Success, con equipos, está el tema del burnout muy al día a día, porque en este proceso, ¿no? De convertirnos en pilares del revenue, falta un poco ese encuadre y evitar, lo decimos como quemar a nuestros equipos y ayudarlos, ¿no? ¿Cómo vos como líder podés establecer capaz esos límites claros y tratar de evitar ese burnout, ¿no? De los equipos de casa. Sí, sí, es una pregunta tan puntual porque todos los estamos sintiendo, o sea, no solo en CS, sino en casi todos los trabajos hoy en día en el mundo de tecnología. Está avanzando mucho la tecnología, pero a la misma vez esos cambios traen como a veces es lo que se siente como un desorden, ¿verdad? Al día a día. Y en el mundo así es tan clave, porque como tú dices, o sea, hacemos demasiado y hacemos de todo, ¿verdad? Entonces un CSM, yo digo, tiene multiple hats, ¿verdad? Siempre está, o sea, haciendo trabajos muy estratégicos, pero también trabajos demasiado operativos, o sea, actualizar un CRM, hacer un PDF para un cliente, contestar correos con instrucciones, llamar a un cliente que, no sé, está molesto, tienes 100,000 support tickets y no entiendes cómo contarle ahí un patrón para ver qué es lo que está pasando en la empresa. Entonces, hay muchas cosas que hacen los CSMs que creo que necesitamos utilizar la tecnología para poder aliviar mucho la herramienta de AI, ¿verdad? Para aliviar a nuestros equipos. Dejando el AI al lado, si quieres ahorita podemos hablar un poquito de eso, pero dejándolo al lado son tres cosas. Uno es establecer límites y líneas claras con los equipos que nos apoyan también. Por ejemplo, establecer qué es lo que hace ventas y cómo se hace el traspaso de ventas, así es, ¿verdad? Entonces, eso puede ser para enterprise, un cliente grande, a lo mejor tiene que ser una llamada, si es pero lo demás puede estar en el CRM, ¿verdad? Si cuando se cierra una cuenta, que esté bien establecido el proceso. Y que el equipo de soporte también tenga bien establecido, ¿verdad? Que son estas áreas donde nos asisten, ¿verdad? Para que el CSM tampoco se convierta, ¿verdad? En preventa y en equipo de soporte, ¿verdad? Entonces, eso es como el primer número uno, es esos límites claros entre los equipos. También creo que hablé un poquito sobre esto en mi último ejemplo, pero es supremamente importante que tengamos modelos de servicio bien establecidos. Yo he llegado a empresas donde no, el cliente es de revenue tal y le vamos a dar todo. Y en realidad tenemos que segmentar en nuestras cuentas claramente, ¿verdad? ¿Quién es el top, quién es el mediano, quién es el bajo y quién es el no recibe servicio? Y una de las primeras cosas que hice cuando llegué a General Assembly y a Betterfly en esas dos empresas fue decir, ¿sabes qué? Esta es la línea más baja de microempresas y esas no van a recibir servicio si es porque la segmentación solo es de este nivel en adelante, ¿verdad? De más de $1,000 podemos dar servicio, menos de 1,000 no podemos, ¿verdad? Entonces establecer una segmentación con un modelo de servicio claro, con un journey claro para cada nivel. Eso ayuda también a establecer la capacidad del equipo. Ahí ya teniendo sus modelos de servicio, puedo decir, ok, mi equipo de enterprise la capacidad de cada CSM es 30 cuentas, no más. Y este es el número de revenue de cada persona. ¿Verdad? Y por último, creo que también la cultura de bienestar es supremamente importante para el equipo. Eh, a mí no soy muy fan de hacer como clases de yoga y cosas así en las empresas. Para mí eso como es un bonus que me ayuda a los colegas de HR. Pero para mí es supremamente importante que haya una psicología de seguridad, de resolver el problema. Pero yo nunca voy a no escuchar cómo se siente mi equipo cuando hay un fuego importante. Entonces yo tenía, por ejemplo, office hours
¿verdad? Donde todo el equipo se reunía y nos poníamos a comer palomitas y a quejarnos de algo que no estaba funcionando bien y cómo nos podíamos ayudar. Y ahí salían ideas. Ah, ¿sabes qué? Yo te ayudo, yo tengo ese enlace. O sabes que yo ya tengo ese PDF con los paso a paso de cómo prender ese feature. Te lo paso. Entonces, se, era una cultura de podemos aprender de nuestros errores, no hay ni un error tan grande que no se pueda resolver aquí en nuestro equipo y cultivar esa cultura de bienestar es supremamente. Lo que vos mencionaste, Nereida, yo creo que para toda nuestra audiencia en Latinos in Success, para los que están en posiciones de liderazgo, pero también a los que quieren crecer en Customer Success o quieren en algún momento formarse como líderes, es clave esos tres pilares que mencionaste. Y todo gira alrededor, ¿no? De eso, del tema de colaboración, de trabajo, ¿no? El tema de trabajar con otros equipos. Me encantó el tema del modelo de SES, es setear correctamente la expectativa del cliente, sea positiva y sea negativa, ¿no? Eso que capaz al principio no encontramos mucha reciprocidad del lado del cliente, pero después, como Sí, vos dijiste, tecnologías que nos ayudan, por ejemplo, para escalar la parte digital, ¿no? De tener algún tipo de servicio a esos clientes de tier más bajo, ¿no? Usar la tecnología para darles algún tipo de soporte que está buenísimo también. Y el tercer paso me encantó esa idea de office hours o algo de trabajo en equipo, de brainstorming, especialmente para los que trabajamos capaz con equipos remotos, ¿no? sí, sí, Eh, claro. es Supremamente importante sí, la cultura de bienestar. Creo que si empezamos por ahí, eh, nosotros no tenemos suficientes horas para hacer todo el trabajo que es necesario, ¿verdad? Entonces tenemos que solucionar, ¿verdad? Encontrar maneras de automatizar. Es supremamente importante de que si alguien está sufriendo, que puedan venir, ¿verdad? Sus líderes, sus managers y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema que necesito ayuda, ¿verdad? Porque muchas de las veces el burnout ocurre cuando no se platica, no se habla, o se habla pero no se resuelve. Entonces, para mí es supremamente importante que haya esa cultura donde se puedan platicar abierto lo que está pasando en el equipo. claro. Y de crear esos espacios seguros, ¿no? Con los equipos, especialmente si manejamos capaz seniorities diferentes, ¿no? De juniors o seniors, que todos sientan la misma contención. Eh, Nereida, yo me quedaría, me pasa siempre con las charlas, especialmente con personas como vos con tanta experiencia que salen tantos tópicos, ¿no? Que son importantes para la cotidianidad de todos los equipos de Customer Success. Pero para ir cerrando un poco esta charla, ¿qué consejo capaz le darías desde el liderazgo? O si querés mencionar algo que para vos es sumamente importante que se tiene que llevar de esta charla con la crisis. Sí, no, gracias. Para mí hay tantos consejos que me han dado a mí que en mi carrera que he retenido y para mí supremamente importante que como CSMs, como líderes en este espacio, sabemos cómo hacer las cosas básicas muy, muy bien, ¿verdad? Porque todo lo demás, las herramientas, las KPIs, el AI, todo lo demás es obvio bonus para mí, pero la idea de poder escuchar, resolver un problema, ser creativo en tu problem solving, para mí es supremamente importante hacer lo básico muy, muy bien, porque en lo básico ahí es donde eso para mí es ambitious, muy Cierto. positivo, ¿verdad? Pero yo quiero apoyar a muchas más latinos y latinas en esta industria a seguir creciendo y a seguir mejorando. Y creo que una manera clave de hacer eso es encontrar a mentores, encontrar a líderes que fue mi primera posición de directora de liderazgo. Y también a muchos líderes que he conocido, ¿verdad? En mi vida y a tu primera pregunta, María, cuando empezamos el podcast, es eh, ¿qué consejos, qué darías y cómo te sientes de ser una latina en la industria? Y para mí, todas mis
mis líderes que me ayudaron y me cocinaron fueron mujeres, principalmente, pero ni una fue latina, ¿verdad? Y eso, obvio, no es grave, ¿verdad? Pero lo que digo es que quiero que hagan muchas más caritas como las de nosotras, muchas más voces, muchas más presencias en esta industria que creo que puede cambiar vidas. Y le pido a todo el mundo que escuche esto que encuentren esos líderes, esos mentores que los ayuden a avanzar en sus carreras, que se puede. Y tres, ya para cerrar, no se olviden de los números cuando pedimos más headcounts, ¿verdad? Más cabezas para el equipo o una herramienta que necesitamos o apoyo del producto, vengan con sus números bien armados. ¿Cuántos clientes fueron impactados? ¿Qué es el impacto en el ingreso? ¿Cómo hay una correlación entre eficiencia y revenue? Porque ahí es donde podemos en realidad tener mucho más impacto en el negocio. Eh, entonces, esos serían como mis tres consejos, María, para todos nosotros que estamos en esta industria también. Me encantó, me encantó. Y qué forma de cerrar, ¿no? Esta conversación hablando de eso, de esos números, ¿no? En este cambio de visión que estamos viviendo de Customer Success, hay que saber hablar en números, ¿no? Para presentar nuestro valor, como vos dijiste, nuestros case studies, para buscar hacer crecer nuestros equipos. Hay que aprender a empezar a hablar en valor, en dinero, en ver qué impacto tenemos y de vuelta, súper agradecida para tenerte con líderes como vos, líderes como vos, Nereida, en la industria, ¿no? Trabajando en empresas tan grandes que abren el camino también para nuevas generaciones y nuevos líderes también, como yo, como otras que estamos buscando esos ejemplos, ¿no? Así que, y lo que dijiste de comunidad, también agradecida siempre a Latinos in Success que me da la posibilidad de tener conversaciones como con vos y de abrir estos espacios, ¿no? Así que invitamos a todos, a los que nos escucharon en esta oportunidad, de sumarse. Que sí, claro que sí. Gracias y bueno, nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando. Este fue otro capítulo más de Latinos en Suceso en Español y no se pierdan todas las próximas charlas que tenemos con líderes de la industria. Gracias.